Obra, Dios mío, Obra Cristo por poderoso. YouTube Amén. y por Facebook, Señor. Santo Y toca, Señor. redarguye, Amén. reprende, exhorta. En tu nombre, Señor, que tu Cristo. palabra en el día de hoy Sí, haga el Señor. Aleluya. Hebreos, el Santo efecto Dios. Hebreos 4:12, Sí, Señor. En el nombre de Jesús. En tu nombre, Y Cristo bienvenida es tu poderoso. palabra, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. Santo Dios. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Santo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias. Bendita tu palabra. Santo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo Jesús. Gracias, Señor. Santo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre. A su nombre, gloria. Gracias, Cristo. A su nombre, gloria. Aleluya. A su nombre, Gracias, gloria. Cristo poderoso. Aleluya. Nombre En el nombre de poderoso. Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Cristo poderoso. Vamos a ir abriendo la palabra del Señor allí en Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Advertencia, dice allí, contra la idolatría de Canaán. Gloria a Dios. Dice la Biblia allí que hay una advertencia de parte de Dios contra la idolatría de Canaán. Nosotros el miércoles empezamos este tema, alabado sea Dios, que Dios nos manda al pueblo de Dios a estar separado de todas las naciones paganas, de toda la gente impía y de todo aquel que llamándose hermano no estuviera haciendo lo que Él nos pide que hagamos por su palabra. Si hay personas que son desobedientes, no nos debemos de juntar con ellos. ¿Por qué? Porque vamos a copiar las malas cosas que ellos hacen, los malos hábitos que ellos hacen. Porque ya está escrito, hermano. Y si hay una advertencia, y si hay advertencias, y si hay exhortaciones para el pueblo de Dios, para que seamos obedientes a Dios y a su palabra, tenemos que predicar lo que está escrito. Aleluya. Y ponerlo por obra. Amén. Me podrán decir, sí, porque ahora estamos en la gracia, sí. Todo muy bien, estamos en la gracia. Pero hay cosas que el Señor nos sacó. Porque si allí en 1 Corintios, capítulo 5, dice que no llamándose hermano, fuere fornicario, idólatra, ¿no? Maldiciente, estafador, borracho, afeminado. Esas personas no entran al reino de los cielos. Yo no puedo hacer ni alianza ni hacer pacto con ellos. Yo no puedo andar con ellos, alabarse a Dios en compañía. ¿Por qué? Porque son gente burladora. Porque conocen la palabra y no la ponen por obra. Esos son la gente farisea. Duela que le duela, hermano. Nosotros no estamos acá para agradar a hombres, estamos para agradar a Dios. Y se tiene que dar lo que está escrito. Amén. Hoy vemos, hermano, hoy en día la iglesia está siendo, hay una mezcla entre el mundo y los santos. Y nosotros no podemos estar miti. No se puede profanar así el santo templo del Señor, hermano, agradando a los hombres. Nosotros que tenemos que agradar a Cristo, a su nombre sea la gloria. En Deuteronomio 7 nos habla, en el verso principalmente allí vamos a leer, alabado sea Dios, verso 6, capítulo 7, verso 6, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu.
para que, Señor, tú nos hables a nosotros que somos tu pueblo, para ponerla por obra, a nosotros y a los que nos van a escuchar y ver, Señor, por las redes sociales. Bendito Jesús. Rompe cadenas, ataduras, Señor. ligaduras y principalmente ayúdanos a estar atentos a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Jesús, gracias. Padre, te damos gracias. Y tráenos, Dios mío, sanidad, liberación. Y tráenos, Dios mío, aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tráenos, Señor, Gracias, Señor. sanidad para nuestras almas. Y conviértenos cada día más a ti. Bendito Jesús. Todo, Señor, te lo pedimos en el nombre de En tu Jesús. nombre, Jesús. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más significante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Pueden tomar asiento, amén. Gloria al Señor. Porque nuevamente allí el Señor nos habla de esto, de que nosotros somos santos. Santos. Bendito Jesús. Santos. Alabado sea Dios. Y una persona santa significa que es perfecto y libre de toda culpa, porque Dios es santo. Se refiere a la persona que es de especial virtud o ejemplo. Se refiere a la persona que está consagrada a Dios o vive conforme a su ley. Santo Dios, aleluya. Que es sagrado e inviolable. Eso significa santo. Que es sagrado. Que lleva una vida conforme a lo que Dios quiere. Y si Dios quiere que nos apartemos, hermano, de toda fornicación, de toda impureza, de toda inmundicia, nosotros debemos de santificarnos, nosotros debemos de apartarnos, porque el Espíritu de Dios que mora en nosotros tiene que empezar a chocar con las demás personas que están viviendo libremente e impíamente. Y más todavía que aquellas, hermanos, que están congregándose junto con nosotros o congregando en otra iglesia, que hacen cualquier cosa menos lo que le pide Dios que hagan. O lo hacen para agradar a los hombres, o lo hacen en su carne, o no tienen conocimiento de quién es Dios y quién es Jesucristo. Y ni siquiera tienen idea de lo que dice la Biblia. A su nombre sea la gloria. Pero vamos, para poder entender todo esto, vamos a arrancar del verso 1. Alabado sea Dios. Y dice así: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Así que el pueblo de Dios iba a tomar posesión, se iba a ir a la tierra prometida que le había prometido Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob, que vivieron como forasteros en esa tierra, como peregrinos, que cuando descendieron a Egipto, hermano, alabado sea Dios, estuvieron allí como 400 y pico de años, hasta que Dios empezó a mirar la aflicción de su pueblo y Dios le mandó un libertador. Ese libertador era Moisés, y que por mano de Moisés, alabado sea Dios, sacó al pueblo de Dios hacia la tierra prometida.
A su nombre sea la gloria. Dice, y cuando Dios te haya introducido, y aquí le estaba dando órdenes específicas, que cuando el pueblo de Dios estuviera dentro de la tierra de Canaán, para tomarla, y el Señor dice, y haya echado delante de ti a muchas naciones, a 7 naciones mucho más poderosas que el pueblo de Dios. Pero ¿cómo la iba a echar? Con la mano del Señor, con el poder del Espíritu y con el poder de Dios. Porque la pelea no era contra hombres, era contra Dios. A su nombre sea la gloria. Verso 2. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas que derrotado. La destruirás del todo, no harás con ellas que alianza, ni tendrás de ella misericordia. Eso es lo que Dios le estaba pidiendo a su pueblo, que cuando ellos entraran para poseer la tierra de Canaán, y que iban a echar a 7 naciones más poderosas que Israel, ellos lo que tenían que ser, dice en el verso 2, y cuando, y Jehová tu Dios la haya entregado delante de ti, que cuando Dios la haya hecho caer delante del pueblo de Dios, y las haya, dice que derrotado, y le hayan ganado la batalla, dice que la tenían que destruir. Y dice, las destruirás del todo. No podía quedar nada, nada podía quedar, ninguna persona podía quedar. Tenían que destruirlo todo. Era un mandato de Dios al pueblo de Dios, que iba a ser introducido en la tierra de Canaán física en la cual hoy Israel está. Pero ¿cómo está el pueblo de Dios hoy? A su nombre sea la gloria. Dice, las destruirás del todo. El pueblo de Dios tenía que destruir, no tenía que dejar ningún morador, no tenía que dejar nada, todo lo tenía que destruir, todo ser viviente, tenía que matarlo y pasarlo a filo de espada. Eso era antes, en la antigüedad, cuando el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, salió de Egipto para tomar en posesión la tierra prometida, la cual le juró Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob, que se la daría a su descendencia. A su nombre sea la gloria. Hoy, hermano, no hay que matar a nadie, gracias a Dios. Hoy no hay que derramar sangre. Hoy no hay que liquidar a nadie. Hoy estamos bajo su gracia. Todo aquel que se arrepiente, pero hay que luchar y hay que destruir. Pero hay que empezar a destruir, no a las personas, hay que empezar a destruir todo el pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia, hermano, lo que nos queda hasta que venga Cristo. Amén. Tenemos que romper cadenas en nuestras vidas. El Cristo tiene que empezar a romper cadenas, tiene que empezar, alabado sea Dios, a combatir. Nosotros tenemos que empezar a combatir el pecado, la desobediencia que éramos antes, con la obediencia ahora a través del Espíritu de Dios y a través de por su gracia y su palabra. Tenemos que acabar con todo pecado que nos asedia y con todo pecado que tenemos en nuestras vidas. Amén. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, la destruirás del todo. Ellos tenían que destruir todo. No harás con ella, dice, alianza, ni tendrás de ella misericordia. Ahora acá está hablando de alianzas. ¿Sabe que cuando el pueblo de Dios, o cuando uno empieza a ver alianzas, ahí, hermanos, es cuando empieza a haber problemas? Cuando empieza a haber problemas para seguir a Cristo.
Alianza significa reunión o relación de ayuda recíproca entre países, gobiernos y distintos colectivos humanos o personas. Ellos hacen pacto o una coalición ¿para qué? Para ayudarse, para salir adelante. Y Dios aquí le estaba diciendo al pueblo de Dios, a su pueblo, que cuando ellos entraran a la tierra prometida, tenían que derrotar, tenían que acabar con todo el enemigo, con toda, dice, destruirás del todo a las naciones que hay en esa tierra. No tenían que dejar a ningún morador vivo. Dice, no harás con ella alianza. Hay un no de Dios. Que no tenemos que hacer alianzas con las naciones que hayan quedado. Hoy, hermano, hoy en día yo no puedo hacer alianza con ninguna persona del mundo para ayudarlo a ella y ellos que nos ayuden a nosotros. Porque nuestra ayuda viene de arriba, viene de los cielos. Como dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Amén. Entonces, si mi socorro viene de los cielos, significa que yo al único que tengo que hacer alianza y tengo que hacer un pacto, y ese pacto es la sangre de Cristo, es para agradar a Dios, y tengo que hacer pacto con Dios y aliarme con Dios para hacer lo bueno, para poderme ir a la ciudad celestial, a la ciudad, nueva Jerusalén. A su nombre sea la gloria. Por eso, hermanos, Dios nos pide que nos separemos de las otras naciones. Dios nos pide, hermanos, que seamos un pueblo santo. Santo para Dios. Gloria a Dios. Que seamos solo propiedad de Él. Que no nos unamos con un yugo desigual, hermanos, con los incrédulos, con los mundanos, con las personas que no tienen a Cristo. Porque nos van a hacer de tropiezo y nos van a hacer, hermano, hasta de blasfemar el nombre del Señor. El Señor tenga misericordia, hermano, de su pueblo. Y podamos entender, hermano, lo que Dios le agrada para nosotros. Por eso dice en 1 Pedro, sed santo porque yo soy santo. El Señor es 3 veces santo, hermano. Y Él no comparte la gloria con nadie. Dice, no harás alianza con ellas. No se puede hacer alianza con ninguna persona que no esté convertida a Cristo, que no esté convertida a Dios, que no podemos hacer alianza, hermano, ni pacto con nadie que llamándose hermano fuere pecador dentro de la iglesia o haga su vida conforme a como él quiere, fue dentro y fuera de la iglesia. O sea que solo tenemos que depender de Dios, hermano. Para ser un pueblo diferente, para que vean las otras naciones, hermano, que nosotros servimos a Dios y que nosotros esperamos en Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y que nosotros solamente vivimos para alabado sea Dios. ¿Para qué? Para agradar a Dios y a lo que dice su palabra. Por eso nosotros debemos de guardar sus mandamientos. Ahora sigue diciendo, anillo de boda o compromiso, los contrayentes llevaban alianza de oro blanco. Eso es lo que significa alianza. Es un compromiso que se hace con la otra persona de serle fiel. Alabado sea Dios. Por eso están las alianzas de boda. Porque es un compromiso que se hace, no solamente con la persona, sino también con Dios. ¿Para qué? Para serle fiel y estar siempre con esa persona con la cual que ama. Por eso el enemigo está atacando siempre los matrimonios. Dios lo reprenda en nombre de Jesús. Ahora dice, parentesco contraído por casamiento.
Mi familia contrajo parentesco con la familia de mi esposa. ¿Por qué? Porque nosotros nos unimos en casamiento. Y hay parentesco, ¿por qué? Porque hay una alianza, porque nosotros a través de esa alianza nosotros nos casamos y juntamos las dos familias. No sé si me explico. Eso significa alianza. ¿Y cuántas personas hay que se van al mundo a buscar tanto marido o tanto mujer y hacen alianza y juntan dos familias, una creyente y la otra no creyente, y después, hermano, ninguna de las dos familias, hermano, o de las tres familias, siguen buscando de Cristo? Porque abandonan la iglesia y abandonan las cosas del Señor, que los rescató a precio de sangre. Y no toman en cuenta lo que dice la Biblia, por la desobediencia que hay. Por eso, hermano, Dios nos mandó a ser personas santas, apartados de toda especie de mal, de seguir la santidad sin la cual nadie, dice la palabra de Dios, verá al Señor. Por eso, hermano, mi familia, cuando nos invitan a cumpleaños, cuando nos invitan a reuniones, nosotros no participamos a todas esas cosas. ¿Por qué? Porque si yo quiero agradar a Dios, yo tengo que hacer lo que a Dios me pide que haga. Y yo no sigo corriendo más las disoluciones que yo era antes. Que antes nos invitaban a una fiesta y nosotros nos parábamos la pata hasta poder ir. Y íbamos. Pero ¿y después cómo terminábamos? Usted va entendiendo, hermano, lo que Dios quiere para nosotros. Entonces yo no puedo hacer alianza, yo no me puedo comprometer, yo no puedo contraer parentesco con nadie, hermano, que no sea cristiano. Y tengo que mirar todavía con lupa a ver si realmente es cristiano o no. A su nombre sea la gloria. Dice, acuerdo, dice el diccionario, dice, acción de aliarse. Alabado sea Dios. Ahora, aliarse o alianza es la que se hacen una o dos personas o más para atacar a otra, o se ponen de acuerdo, hermano, para denigrar a otra persona, o se ponen de acuerdo para correrla de un lugar. Eso significa que hacen alianza contra otra. Se alían, o sea, hacen una alianza para hacer maldad. Y Dios no nos mandó a hacer alianza con personas así. Ahora que si el Señor habrá tenido misericordia y la va a seguir teniendo de su pueblo, hermano. A su nombre sea la gloria. No es que no querramos a las personas, a las almas. Nosotros las amamos las almas. Pero yo no tengo que hacer alianza con ninguna. Yo no me tengo que comprometer con ninguna persona. Con el único que me tengo que comprometer es con Cristo. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, no harás alianza, no harás con ellas alianza. Yo no me puedo aliar para ayudarlos y ellos que me ayuden a nosotros, al no ser que sean cristianos y verdaderos. Ni tendrás de ella, dice que, misericordia. No puedo tener misericordia de una persona que no tenga a Cristo. Les tengo que perdonar, bendecir, hablarle de Cristo. Pero yo me tengo que acomodar a lo que dice la Biblia. No significa que la tenemos que ahí, no tener misericordia, no perdonar. No, hermano, pero nos pasa que no podemos tener nada con las personas del mundo. Solamente ir hacia el mundo y predicarle de Cristo a esas personas. El tener misericordia, que capaz que pueden alcanzar la misericordia divina y puedan ser salvos por su gracia y misericordia, nada más. A su nombre sea la gloria. Verso 3.
Ahora dice, y no que emparentarás con ellas. Yo no puedo contraer parentesco con ninguna persona que no sea cristiana o que no participe de la iglesia y que no esté convertida, que sea realmente convertida a Cristo. Entonces ahí sí contraemos parentesco. ¿Por qué? Porque somos hermanos en Cristo y todos vamos a velar por un mismo interés, por agradar a Cristo, y vamos a ser todos de un mismo sentir, todos de un mismo ánimo. Pero dice, y no emparentarás con ella, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo. Acá estaba hablando, hermano, de que no tenían que casarse con personas que del mundo, o de personas, hermanos, que no tenían a Cristo. Ni dar nuestra hija al mundo, ni el mundo traer un hombre o una mujer para nuestro hijo o para nuestra hija. Pues lo dice la Biblia. Por eso tenían que desaparecer toda persona anteriormente. Y hoy en día es casi igual. Yo no puedo emparentar con personas que no tengan a Cristo, hermano, en un corazón y que sean convertidos. Porque si no se van a poner por aguijones en nuestros costados. Van a ser para dolor de cabeza, hermano, para nuestros costados. Por eso siempre tenemos que tener una separación con lo que es mundo, hermano. ¿Por qué? Porque el mundo, la corriente de este mundo, a cuántos ya están sepultando y a cuántos está arrastrando. Y nosotros no tenemos que ir a favor de la corriente, tenemos que ir en contra de la corriente. Tenemos que servir a Cristo y servir a Dios, pero tenemos que poner por obra lo que Él nos pide para hacer. ¿Cuántos apartados y cuántos descarriados hay, hermano, de las iglesias? Que salieron de la iglesia, hermano, a buscar novio o a buscar novia. O a buscar marido o a buscar mujer. Y hoy cuántos han permanecido, hermano, los que salieron para el mundo a buscar una persona para estar al lado de ellos. Hoy cómo están. ¿Y sabe todo eso por qué? Primeramente por desobediencia, por desobedecer la voz de Dios. Y por andar en la carne se hace todo eso. Y por agradar más a los hombres que a Dios. Y no saber esperar en su palabra, y no saber esperar en su gracia y en su amor, y no saber esperar y no saber buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para que después lo que yo necesito va a ser añadido, pero de parte de Dios, y no va a acarrear tristeza lo que Dios añada a mi vida ni a la iglesia. Si la iglesia está separada, hermano, de lo que es pecado, de lo que es mundo, Dios va a dar bendición, hermano, hasta que sobreabunde. Porque van a andar en obediencia a Dios y a su palabra. Y van a estar agradando más a Dios que a su palabra. Y a su palabra, perdón. Y no a los hombres, ni a lo que digan los hombres. Para no provocar a ira a Dios. Y hoy cuántas personas, tanto hombres como mujeres, están provocando a ir a Dios, hermano. Unos sin saberlo, otros sabiendo y haciéndolo deliberadamente. El Señor tenga misericordia de eso. Pero está escrito, hermano. Y todo por no saber esperar en Dios. Por no buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo por ir, hermano, por ir y empezar a mirar, por empezar a mirar cosas que no tenemos que empezar a mirar. Por mirar el mundo, mucha gente se ha apartado. Porque el mundo es de tropiezo para la iglesia y también para esas personas que se apartaron. Porque en Hebreo nos habla, hermano, que tenemos que tener puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tengo que seguir mirando a Cristo. Cuando yo saco mi mirada de la palabra de Dios y del enfoque de Cristo, de mirar al cielo, empiezo a mirar otras cosas que no tengo que mirar.
Y ya empiezo a desobedecer lo que Dios me está mandando para hacer. Y ahí vienen los tropiezos, y ahí vienen los dolores de cabeza, y ahí viene que se apartan de Cristo y terminan en el mundo. Señor los reprenda en nombre de Jesús. Todo por no meditar en su palabra, todo por no buscar de Dios y por no santificarse. Porque sin santidad, dice, nadie verá al Señor. Y por no obedecer a Dios, dejan de obedecer a Dios para obedecer a las personas. Y maldito el hombre que confía y se apoya en brazo de hombre. Eso lo dice en Jeremías 17:5. ¿Va a ser de maldición que le crea hombre? Santo Dios. Ahora dice, hay otro no de Dios ahí. Y no emparentarás con ella. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Dios? ¿Y Dios es mentiroso acaso, hermano? Claro que no. Porque los mentirosos somos nosotros. Porque hacemos algo que Dios no nos mandó que nosotros hiciéramos. De ir al mundo a buscar una mujer para nuestro hijo, o de ir al mundo para ir a buscar a un marido para nuestra hija. O dejar que ellos hagan lo que quieren. ¿Por qué? Porque cuanto muchas personas fueron a buscar un compañero o una compañera en el mundo, que no son cristianos, desviaron el corazón tanto de ese hombre como de esa mujer, que no supieron esperar en Dios, desviaron su corazón y hoy están más en el mundo y llenos de problemas, lejos de la salvación de Cristo, y todavía corriendo el riesgo de que pierdan su vida y se vayan para el infierno. El Señor tenga misericordia, hermano. A su nombre sea la gloria. Dice, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. ¿No? ¿Acaso no está pasando todo esto? Sí. ¿Cuántas personas jóvenes se criaron en hogares cristianos? Y cuando son jóvenes, hermanos, están más en el mundo. ¿Por qué? Porque salieron a hacer algo, a buscar la compañía de una persona por no saber esperar y por desobedecer lo que dice la Biblia. Y los padres también tienen la culpa, ¿saben por qué? Porque no les enseñaron lo que decía la Biblia, ni tampoco se convirtieron en los caminos del Señor. Nada más que por no esperar en la gracia de Dios. Y el furor de Jehová, dice, se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Así que, ¿cuántos están corriendo el riesgo, hermano? Porque Dios se ha encendido el furor de ellos contra esas personas que van y dejan el camino del Señor por ir a hacer algo y a buscar a alguien que no es lícito ir a buscar. Y los va a destruir pronto. ¿Cuándo? No se sabe. Porque Dios tiene su inmensa misericordia, está esperando que se arrepientan. Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Todo eso es lo que tenía que hacer, hermano, cuando el pueblo de Dios fuera a la tierra prometida y destruyera todas esas naciones paganas que estaban ocupando esa tierra y que Dios le había vomitado esa tierra por hacer abominaciones delante de Dios. Y que cuando fueran el pueblo de Dios la destruyera y empezaran a tomar posesión de la tierra prometida, tenían que destruirlo todo. No quedar nada, porque iba a ser para tropiezo, para el mismo pueblo de Dios.
Por eso dice, porque tú eres pueblo santo. Santo para Jehová tu Dios. Dios, Jehová Dios, te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Por qué hay tantos hogares, hermanos, destruidos? ¿O por qué hay tantos hogares divididos? No es porque realmente Dios quiere que hagan eso, sino que nosotros somos los que hacemos todo mal. Porque si nosotros hubiésemos esperado en el poder de Dios, hubiésemos esperado con la paciencia en la carrera que es Cristo, Dios hubiese traído al lugar o al costado de una persona que estaba esperando a Cristo. Si es un joven que está esperando una muchacha, bueno, tiene que saber esperar en Dios, tiene que saber agradar a Dios, y después lo demás, hermano, hay que dejarlo todo en las manos de Dios, porque a su tiempo Dios va a traer la mujer que realmente quiere Dios que esté al lado de esa persona, de ese joven, al igual que una mujer. Pero si la mayoría no busca a Dios, hermano, la mayoría hace como hace todo el mundo. Se va de la iglesia, se van de las reuniones y después van a los bailes, tienen amigos mundanos, tienen amigas mundanas que empiezan a influenciar a esa cristiano o a esa cristiana, la empiezan a influenciar para mal, se ponen como alianza, hermano, entre ellos para hacerte mal y después destruirte y dejarte a la deriva en el mundo y sin Cristo y fuera del reino de los cielos. Y después está como están. Y si nosotros Dios nos escogió, no que hayamos escogido nosotros a Dios, sino que Dios nos escogió, hermano, para hacerle fiel, para servirle. No por ser nosotros más, como dice el verso 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Nosotros éramos cualquier persona, éramos viles, éramos menospreciados del mundo. Dios nos escogió para avergonzar a los sabios. Pero tenemos que ser obedientes a Él. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y ha rescatado la servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, hermano, tenemos que darle gracias a Dios. Y si Dios nos escogió, hermano, para que seamos salvos y para que seamos su pueblo, agradecidos con Dios tenemos que estar y con Jesucristo, que debemos de servirle, hermano, con integridad y con amor. Amén. Que Él no tolera el pecado, sí, tenemos que luchar, hermano, para sacar todo pecado que nos asedia, Amén. limpiarnos de la vieja levadura y de la vieja masa, para hacer una nueva masa conforme a lo que Dios quiere, lleno del Espíritu de Dios. Y nos dicen que somos duros, hermano, porque estamos hablando palabra de Dios, que la palabra de Dios es dura, no. Y que a veces tiene que ser dura, hermano, para nuestra vida. Nos tiene que chocar, hermano, nos tiene que herir, para darnos cuenta que nosotros estamos viviendo equivocados y estamos viviendo lejos del Señor. Amén. Porque acá no es decir soy cristiano y hacer lo que yo quiero o lo que a mí se me cante la regalada gana, no. Es según la voluntad de Dios y yo tengo que vivir según conforme a lo que dice su palabra y a lo que dice el Espíritu de Dios en su palabra. Yo tengo que vivir agradando a Dios. Gloria a Dios. Yo no tengo que estar desconectado con el Espíritu. Yo no tengo que estar desconectado con mi Padre Celestial a través de Jesucristo, como muchos lo están. Mirando los problemas, mirando las circunstancias, antes que a la solución de los problemas y de las circunstancias. Amén. Porque la salida, hermano, es Cristo. La salida es Dios, hermano. A su nombre sea la gloria. Por eso Dios nos escogió para que seamos santos, para que no nos mezclemos con las naciones paganas, para que no terminemos más afuera, hermano, más mundanos que los propios mundanos. Por eso no, Dios nos manda a no hacer alianzas con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Sí tenemos que bendecirlos, sí tenemos que orar por ellos, sí tenemos que predicar el Evangelio,
pero no tengo que participar de nada, hermano, de lo que hacen ellos. A su nombre sea la gloria. Gloria a tu nombre. Santo y poderoso Dios. Aleluya. Gloria a Dios. En Josué, capítulo 23. Santo Dios, aleluya. Acá hay, en Josué capítulo 23 hay una exhortación de Josué para el pueblo. Ya habían, alabado sea Dios, ya habían poseído la tierra, ya estaban, alabado sea Dios, casi la mayoría del pueblo ya estaba casi para tomar posesión de la tierra prometida, porque habían derrotado ya las naciones que estaban allí. Ahora dice, verso 23:1 dice, Josué capítulo 23:1, aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, o sea que Josué ya era viejo, ya estaba avanzado en años, y ya Dios le había dado reposo al pueblo de todos sus enemigos alrededor, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo. Entonces cuando Josué ya vio y conocía que ya se iba a reunir con su Dios y con sus padres, que ya estaba a punto de morir, porque era viejo, dice que llamó a todo Israel, llamó a todo el pueblo de Dios, hizo un pregón y los congregó todo a una para que escucharan a Josué. Y llamó a todo Israel, a los ancianos, a los príncipes y a los jueces, dice, y sus oficiales, y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas las naciones por vuestra causa. Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Así que le estaba recordando todo lo que había hecho Dios cuando empezaron a tomar posesión allí en esa tierra prometida. Y vosotros habéis visto, dice, todo lo que Dios, Jehová Dios, ha hecho con todas las naciones por vuestra causa. Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Así que, ¿quién es el que pelea mis batallas? Es Dios. ¿Quién es el que pelea contra aquellas personas que se levantan contra uno? Es Dios, hermano. Pero cuando las personas se levantan contra otra, yo tengo que conocer el tiempo del Señor y tengo que esperar, pero no esperar cruzado de brazos o haciendo nada. Tengo que esperar orando, ayunando y meditando en su palabra. Porque si soy un pueblo santo para Dios, Dios me va a poner dentro de mi corazón y Dios me va a poner o me va a mover el mismo Espíritu de Dios a estar orando, a estar clamando por las almas y a estar velando, hermanos, los unos por los otros, por nuestros hermanos. A su nombre sea la gloria. Pero una persona desconectada con el Espíritu no puede hacer nada de esto. Hace más bien todas las cosas mundanas que no las cristianas. ¿Y quién se santifica hoy en día? ¿Quién se aparta para Dios hoy en día? Si todo el mundo anda buscando lo suyo propio y no lo que es de Cristo. He aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así que las destruirás como las que quedan, dice, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Tenían que destruir las naciones que todavía quedaban. Desde el mar grande hasta donde se pone el sol tenían que destruir todas esas naciones, las que quedaban. Y Jehová vuestro Dios las echará delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Eso es lo que iba a hacer Dios. Ahora en el verso 6 dice, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés,
sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Y esto es un esfuerzo cada día, hermano. Y hay que esforzarse. Hay que esforzarse, hermano, para agradar a Dios todos los días de nuestras vidas a través de Jesucristo hoy en día. Para hacer todo lo que está escrito, hermano, en el Nuevo Testamento por las enseñanzas de Jesucristo y de los apóstoles. A su nombre sea la gloria. Sin apartarnos de nosotros de ellos, dice, ni a diestra ni a siniestra. Para que no os mezcléis, dice el verso 7, con estas naciones que han quedado con vosotros. Ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Entonces, ¿por qué nos manda a esforzarnos en poner por obra su palabra? Para no mezclarnos con estas naciones. Ahora, mezclar. Santo Dios, aleluya. Significa mezclar, mezcla. Significa juntar, unir o incorporar una cosa con otra, obteniendo una homogeneidad real o aparente. Combinar, unir. Poner personas o cosas distintas juntas. Unirse familias o linajes unos con otros. Eso es lo que significa mezclar. ¿Y cómo está el pueblo de Dios hoy, hermano, viviendo? ¿Se está separando para Dios, guardando sus mandamientos? ¿Se está llevando una vida santa? ¿O se está mezclando con las otras naciones? ¿Por qué todo te está saliendo mal hoy en día? ¿Por qué el pueblo de Dios, hermano, no avanza? ¿Por qué el pueblo de Dios a veces no tiene victoria en las áreas que tiene que tener victoria? Porque está mezclado con las naciones paganas. Cosas de las cuales, hermano, Dios nos está mandando de que no nos mezclemos. Que tenemos que esforzarnos a ver un esfuerzo para andar en la palabra del Señor y meditarla y ponerla por obra antes de estar mezclándonos con las naciones paganas. Los hijos de Dios, hermano, no son aburridos. Porque siempre estamos haciendo una cosa distinta. Porque siempre estamos alabando al Señor en nuestro corazón y pensando en su palabra en nuestra mente. Nosotros nos vamos de reunión en reunión, hermano, para hacer lo que las personas quieren o para agradar a las personas. Si nosotros estamos para agradar a Cristo, hermano, tenemos que hacer lo que Dios nos pide para hacer. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito hacer, pero no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Todo no es lícito hacer, sí, todo lo que yo quiera hacer, pero si es para edificación de mi espíritu, gloria a Dios, lo voy a hacer. Pero si no es, va a ser glorificado Cristo, hermano, más vale me retraigo de ir a algún lugar, hermano, porque si Cristo no está, fíjese, si yo no me tengo que mezclar, ¿cuántos cristianos, hermano, andan en baile? En baile de los abuelos, en baile de esto, en discotecas, en prostíbulos. ¿Dónde está Cristo ahí? ¿Dónde está la edificación, hermano, del Espíritu? Yo no me estoy levantando contra nadie, hermano. Es lo que dice la Biblia, que yo no me puedo mezclar a hacer lo que hacen las otras naciones. Si Dios me rescató, es para que yo lleve una vida santa y una vida conforme a lo que Dios quiere que yo viva. No como las otras personas. Y tenemos que tener cuidado, hermano, porque hay de aquellas que saben hacer lo bueno y no lo hacen porque se les cuenta como pecado. Hay. De las que van danzando.
Aleluya. Entonces dice, para que no mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, dice, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni tenemos que mencionar a sus dioses, ni tenemos que jurar por sus dioses, dice, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Pero uno tiene que andar en obediencia a Dios, tiene que llevar una vida de separación para Dios. Separado de lo que es mundo, separado de lo que es contaminación, separado para Dios. Eso es lo que significa, hermano, estar consagrado a Dios, significa estar convertido a Dios, significa estar haciendo y agradando a Dios y no a los hombres. Personas carnales le va a dar trabajo hacer todo esto. ¿Por qué? Porque lo van a hacer todo en la carne y no pueden. Y los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, si nosotros meditamos en su palabra y la ponemos por obra lo que nuestro Señor Jesucristo nos pide para hacer, y no nos mezclamos, y no hacemos alianza, ni tenemos pacto con nadie, lo único que tenemos que hacer pacto con Dios, y lo tenemos con Jesús, a través de la sangre preciosa en la cruz del Calvario. Ese es el pacto que tenemos con Dios. Y que cuando yo entré a sus caminos, ya hice pacto con Él, pero para seguirlo a Él, para ser obediente a Él. Santo Dios. Y no a ninguna otra persona. Amén. A su nombre sea la gloria. Santo y poderoso Dios. En Jueces, el libro que le sigue a Josué, capítulo 2. Santo Dios, aleluya. Dice Jueces capítulo 2. El ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquim, y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Ahora Dios dice que no iba a invalidar el pacto que hizo contra el pueblo de Dios. Mire lo que sigue diciendo: con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra. ¿Sabe lo que significa pacto? Ponerse de acuerdo. Sí. Ahora, fíjese, pacto. Santo Dios, aleluya. Santo Dios. Lo mismo pasa, hermano, cuando uno está sirviendo al Señor. Santo Dios. Santo Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Nosotros entramos en pacto con Dios. Sí. Alabado sea Dios. Y nos ponemos de acuerdo para andar en pos de Él. Amén. A su nombre sea la gloria. Con tal, dice, alabado sea Dios, con tal de que no hagáis pacto con los moradores de esta tierra. ¿Y cuántos hoy que se ponen de acuerdo? Que firman pactos, que firman convenios. Que, alabado sea Dios, se juran lealtad, hermano, para salir adelante, para ayudarse uno a los otros. Y dejan a Dios. Cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz.
¿Eso que le estaba diciendo? Que no habían atendido a la voz del ángel, porque habéis hecho esto. Por tanto, dice, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. ¿Por qué? Porque hacen todo lo que Dios dice no, ellos lo hacen y lo transforman, dice sí. Pero acá no es lo que uno diga. Acá no es lo que modificar palabras, una palabra que yo diga. No, pero no es tan así. No. Porque no es palabra nuestra. Esta es palabra de Dios. Y a la palabra de Dios no hay que modificarle, no hay que agregarle ni quitarle, no hay que suavizarla. ¿Por qué hay tanta prueba? ¿Por qué hay tanta lucha? Después las mismas personas que se apartan de Dios, hermanos, son aguijones, hermanos, para aquellos que lo toleran y para aquellos que lo toleran lo que están haciendo, y son pinchazos, hermanos, y aguijonazos que le dan a esas personas, dolores de cabeza. ¿Por qué? Por no haber amonestado de parte de Dios temprano y por no haberle enseñado el camino del Señor correcto. Y como ellos no quisieron obedecer, el pacto de Dios, rompieron el pacto y se unieron a otras personas y se unieron a otros dioses y sirvieron a Dios como ellos quisieron y no como realmente tenían que servirlo. Bueno, Dios ahí dice, no iba a echar a nadie y los iba a dejar por aguijones y por azote para vuestro costado, dice. Y los dioses de esas naciones iba a ser para tropezadero. ¿Y cuántas personas hoy, hermanos, van sabiendo que no tienen que ir y consultan a los muertos, hermano? Y van y de repente van y consultan curandero o hechicero. Y después se justifican delante de Dios, hermano. Ay, porque a mí me llevaron engañado. No, hermano. Si fuiste, tanto eres culpable porque fuiste y no lo amonestaste. Porque terminaste haciendo lo que realmente la otra persona quería que hiciera. Esdras, capítulo 9. Santo Dios, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. En Esdras capítulo 9 es cuando Esdras, hermano, ora a Dios y confiesa todos sus pecados por la afrenta que había hecho Israel y había ido cautivo, hermano, a Babilonia. Alabado sea Dios. Y Esdras ora y hace confesión de todos sus pecados a Dios. Dice, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Miren lo que le dijeron los príncipes, los que estaban al frente de cada pueblo, y los que gobernaban, a Esdras. El pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas, todos se habían, dice, separado, que dice, no se han separado de los pueblos de la tierra, de las naciones de la tierra, que Dios había dicho que no se tenían que dar en casamiento, y ellos hicieron todo lo contrario. Se casaron, se mezcló el pueblo de Dios con otros pueblos. Y hacen conforme, dice, a sus abominaciones. Verso 2.
porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los del pueblo de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Porque lo que hacen los de adelante, los que gobiernan al pueblo, eso también va a ser el pueblo. ¿Por qué dice? Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y el linaje santo de Dios se ha mezclado, ha sido mezclado con los pueblos de la tierra. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Los de adelante. Y nadie los ha corrompido. Nadie los ha amonestado de parte de Dios. ¿Cuántas personas, hermanos, que están predicando, predicadores, pastores, lo que sean, evangelistas, dejan sus mujeres santas, hermanos, y van al mundo a buscar otras mujeres o se separan? Cosas de las cuales Dios dijo no teníamos que hacer. Y de los principales que gobiernan al pueblo, hermanos, esos son los primeros que hacen. Cuando oí esto, dice Esdras, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Alabado sea Dios. Ahora, que cuando escuchó Esdras esto, rasgó su vestido y su manto, y arrancó pelo de mi cabeza, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, dice, y me sentí angustiado en extremo. Fíjese, hermano, lo que llegó a ser este hermano, Esdras, angustiado en extremo. Rasgó todo su vestido y su manto, y arrancó su pedazo de barba, hermano, se arrancó barba, pelo de la barba y de la cabeza, de rabia y de angustiado, hermano, de lo que había hecho el pueblo. Habían pecado en gran manera y hoy en día el pueblo no está haciendo lo mismo. Y no le hacen caso, hermano, a los que están predicando, a los que están predicando la palabra, no le hacen caso a los pastores, no le hacen caso a los diáconos, no le hacen caso a nadie. Hacen lo que ellos quieren. Hacen la vida imposible, hermano, los líderes de la iglesia. ¿Y cómo uno no se va a angustiar? Si sabe, hermano, en la afrenta en la cual están. Si nosotros vemos a veces, hermano, en el mal que se están buscando ellos. Esas personas. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios, y dije, y ahí empezó a orar, en angustia. Dios mío, dice, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza. Alabado sea Dios. Y nuestros delitos, dice, han crecido hasta el cielo. Fíjese la clase de oración que estaba haciendo Esdras, hermano. Cómo estaba compungido de corazón. Cómo estaba tan amargado, hermano. Y avergonzado por lo que el pueblo estaba haciendo. No todos, pero la mayoría del pueblo estaba, por eso estaban en afrenta. Por eso nunca podían levantar cabeza, si estaban haciendo conforme a las naciones, las cuales Dios dijo que no se allegaran a ellas, y lo primero que hizo el pueblo fue llegarse a ellos. Verso 7, de los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. ¿Y cómo vive el pueblo de hoy, hermano? El pueblo de Dios, hermano, está viviendo en gran pecado, haciendo vanidad.
Y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro, como hoy en día. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida, para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y darnos protección en Judá y en Jerusalén. La mano del Señor. Para bien. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro? Después de esto, porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Y aunque Esdras, hermano, era temeroso de Dios, sabía la palabra de Dios y la ponía por obra, pero él también se ponía, hermano, con el pueblo, porque él estaba intercediendo por el pueblo. Él también se incluía en el pueblo, por más que no hubiese pecado. Él dice, como acá dice, pero ahora, Señor, porque nosotros te hemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijos tomaréis por vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz, ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. ¿Y qué es lo que hace el pueblo de Dios, hermano? Permite que sus hijas desciendan al mundo para tomar hombres impíos para vivir con ella. Y como es después el postrer estado. Por su gracia y misericordia, hermano, no nos ha consumido el Señor. Pero porque cada uno ha sido fiel a Dios y ha buscado su rostro y no ha bajado el furor, hermano, sobre esta casa ni sobre las casas de las demás personas. Después decimos, ¿por qué? ¿Por qué mi hija se fue al mundo y no sigue a Cristo? Porque si nosotros dejamos y le toleramos tantas cosas a nuestros hijos, hermano, y les permitimos que desciendan al mundo, y que sí, porque yo traigo a esta persona, ¿no? Porque si yo traigo a una persona del mundo para convertirlo a Cristo. No, hermano, mentira. Termina sacando a la persona que está dentro de la iglesia, y siendo de tropiezo para la iglesia y siendo de tropiezo para la familia. Todo por desobedecer la voz de Dios. Y Dios nos mandó a hacer separación entre los hijos de Dios y los que son los hijos del mundo. Porque si nosotros hacemos conforme a la palabra de Dios, Dios nos va a bendecir, hermano. Y de tal manera vamos a ser de bendición, porque vamos a ser obedientes a Dios, que Dios no nos va a hacer faltar nada. Y a su tiempo se va a casar con una persona que Dios va a traer y que Dios va a bendecir la vida de un hijo, de una vida de una hija de suya. Pero tenemos que saber esperar en Dios. Tenemos que saber obedecer a Dios. Tenemos que hacer lo que dice, que yo me tengo que separar, hermano, de las naciones paganas. Yo no me tengo que mezclar, ni tampoco mi familia se puede mezclar con nada de lo que es el mundo. Y hoy vemos, hermano, en la iglesia mezclada con las personas del mundo. Viven como los mundanos, actúan como los mundanos y hablan hasta como los mundanos. Y después disimulan delante de los cristianos. Pero a Dios le es manifiesto lo que somos, porque sabiendo y conociendo el temor de Dios, persuadimos a los hombres, pero a Dios le manifiesto lo que somos. Pues yo siempre digo, somos unos bandidos sin vergüenza delante de Dios, y nosotros queremos engañar a Dios y tapar nuestras macanas, hermano.
Porque después nosotros recibimos lo que nosotros sembramos, cosechamos lo que yo siembro. A su nombre sea la gloria. En el capítulo 10, verso 7 de Esdras, dice: verso 6. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Jonatán, hijo de Eliasib, e ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los hijos de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén, y que el que no viniera dentro de 3 días conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes de noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y por causa de las lluvias, y a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. ¿Cuántas personas hoy, hermanos, están recibiendo la retribución de vida, hermanos, para ir al mundo y a escoger un hombre del mundo, la cual Dios les dijo que no deberíamos de descender ni tomar nuestras hijas para nuestros hijos, de las hijas del mundo para nuestros hijos, ni de nuestros hijos de las hijas del mundo? ¿Y cuántas personas hoy, tanto mujeres como varones, hermano, van y descienden al mundo para encontrar una mujer o un hombre para vivir y después terminan alejados del camino del Señor? Y todavía después se enojan cuando se les habla de que están viviendo en pecado. Que el Señor nos continúe, hermano, bendiciendo, y que el Señor nos continúe ayudando, hermano. Porque por su grande misericordia Dios todavía no nos ha consumido. No debemos de tolerar el pecado, debemos de reprender el pecado, hermano. Porque lo que nosotros tenemos que hablar. Palabra de Dios y ponerla por obra. Y tenemos que hacer separación, hermano. Y se tienen que dar cuenta de que nosotros, si buscamos de Dios, tiene que ser buscar de Dios. La gente se tiene que dar cuenta de que somos seguidores de Cristo, gente convertida a Cristo. Que nosotros no deberíamos de convertirnos a ellos, sino que ellos se tienen que convertir a nosotros. Como dice la palabra de Dios a Jeremías: si te convirtieres, y entre sacar lo vil lo vil de lo precioso, que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Y cuántas personas hay que se convierten a las demás personas, hermano? Y hacen cualquier barbaridad. Que el Señor nos ayude. Amén. En el nombre de Jesús.